AMG Network Channel presenta tu nuevo podcast, Latinos al Micrófono, con Miguel Guzmán. Saluditos, saluditos, mi gente. Sean todos bienvenidos nuevamente a este podcast MG Latinos al Micrófono. Y en el día de hoy vamos a tener una entrevista súper amena con un amigo de infancia, un amigo que ha pasado por sus, vamos a decir, sus etapas. Y gracias a Dios, hoy él está como todo un campeón, porque todos enfrentamos batallas. Algunas se ven y otras se viven en silencio. Como ya dije, hoy MG Latinos al Micrófono conoceremos una historia real de alguien que tocó fondo, pero también descubrió la fuerza de levantarse. Una historia de fe, de cambio y de propósito. Con ustedes, señores, mi hermano Ramón Danilo Medina, licenciado en Derecho. Bienvenido, hermano. Saludo, mi hermano de infancia, como acaba de decir Miguel Antonio Guzmán. Buenos días para ti, buenos días para ese público de MG Latinos al Micrófono. De verdad que para mí es un orgullo, un placer compartir contigo este tiempo y nada, desearle a todo que el Señor le continúe bendiciendo como lo ha hecho, pero ahora de manera especial. Amén, amén, mi hermano. Bienvenido a este espacio que es tuyo. Queremos empezar, Danilo, conociendo un poco más de ti, de la persona detrás del testimonio. Háblanos de eso. Bueno, de mí te puedo decir, tu público que lo conoce, que lo conozca, ya tú lo conoces. Nací en El Ceibo, 8 de agosto de 1978, no me saquen cuenta, son 47, yo te lo voy a decir. Son 47 largos años que Dios me ha permitido estar y nacido y criado ahí en el barrio del Ceibo, Retiro. Eso es así, mi hermano. Somos todos del mismo pedazo. ¿Cómo te defines, Danilo, como persona? Soy tranquilo, tranquilo en el sentido de que no soy alborotador, como se dice. Crecí en un ambiente de mucha confraternidad. Me defino en aquel tiempo tranquilo, jovial, ya en la madurez un poco más pacífico. Era malcriado, pero no rebelde. Malcriado, pero no rebelde. Ahora un poco tranquilo, en paz, encajonado en un mismo sitio. Y más adelante te voy a decir el por qué. Ay, 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 ay. Pues vamos a empezar de tu niñez. ¿Qué soñabas tú ser cuando eras niño o adolescente, verdad? Porque a veces no definimos qué queremos ser cuando niño, pero ya en la adolescencia sí. ¿Qué querías ser tú de grande? Bueno, desde que tenía uso de razón, 11 años y pico, que estábamos ahí en esa cancha dando carrera, yo, al mis padres no tener los recursos, mi vocación era ser ingeniero industrial, pero es una carrera cara, todos lo sabemos. Entonces yo opté por ir a la Academia Militar Batallas La Carrera San Isidro, con un conjunto de amigos de ahí del bachillerato que fuimos en ese entonces. Eso soñaba, ser ingeniero, y la vida me llevó a ser militar. Sí, me acuerdo bien de esa etapa, que habían muchos allá que incursionaron allí en la, en la academia. Algunos terminaron, no puedo decir muchos, algunos terminaron y otros pues no le fue tan bien. Bueno, Eh, entramos como 10 en ese entonces, de los cuales nada más quedamos 4. Hay otro que se fue temprano. A mí me daban 3 meses. Por como yo era, me daban 3 meses. sí, sí, porque tú tenías, como tú dijiste, tú eras rebelde, pero tú no eras malcriado. Pero tú te Exacto. dabas, Muy agrio, muy agrio. exacto, exacto, tú te dabas a conocer porque tú tenías un temperamento bastante agrio, como tú mismo describes. Vamos a desmenuzar un poquito eso de cuando llegas a la academia, porque, bueno, lo de muchachos, cuando jugamos en la cancha y todo eso, uno pues más o menos se imagina cómo fue, lo que uno pasó, lo que vivió. Pero háblame de esa etapa de cuando tú decides irte a la academia. ¿Cómo fue eso? ¿De dónde te salió? ¿Cómo surgió? ¿O quién te Bueno, dio la idea? no, la idea me nació de ver
por ejemplo, a Héctor Aquino, hermano Enriquito, todo el mundo lo conoce. Héctor bajaba al Ceibo bien uniformado, bien bonito, bien derechito. Y en vista de que lo que yo quería hacer era muy caro, entonces decidí por ir por ahí porque eso me llamó la atención. Me acuerdo yo que en el último año del liceo, 96, yo soy promoción 96, 97, ahí entonces bajaba a la Romana, a la academia, a dar las prácticas, la prueba, el examen para ingresar a la academia militar. Y entonces ahí fui yo con un grupo y tomé el examen en la Romana y entré a la academia 1 de septiembre del 1997. Yo terminé 96-97. Yo aproveché el tiempo e ingresé de inmediato. Incluso mis pruebas nacionales la tomé yo en un aula de la Academia Militar. Wow. Pero tú no perdiste tiempo, como tú mismo dices. O sea, No, fue eso fue calientico, caliente, porque yo calientico. todo el tiempo tuve presente que cuando uno descansaba, yo escuchaba lo de mi generación más arriba, no, que yo voy a descansar un año, duraban 5 años, 7 años, yo decía, yo no voy a descansar, yo donde vaya voy a entrar, pero en caliente, y así mismito fue, así lo hice. Sí, no, yo mismo me tomé un año sabático, como le dicen, porque yo no estaba claro con lo que quería hacer. La Y suerte que fue un año. sí, no, no, porque yo tenía a mi mamá ahí atrás de mí, pero la suerte que en ese instante, en ese año, fue donde yo realmente descubrí lo que yo quería hacer, aunque no lo hice, pero anyway. No sé, y tú sabes que nosotros tuvimos aquí también a Tino, que fue también parte de los que fueron a la academia, ¿verdad? De los aspirantes. Y él tenía Fue muchas, después de mí, claro, fue después de mí. él aquí sacó muchas historias bastante jocosas de lo que le pasó y de las cosas que él hacía. ¿Tú tienes algunas historias así de la academia que tú puedas compartir con nosotros y con el público? Oh, salí de lechuza de la academia para comprar pica pollo en San Isidro, eso es, porque lo que uno comía ahí, lo que uno comía ahí no se parecía a nada del mundo. Uno deseaba algo del mundo. Y óyeme, y eso era un reto en fracarse después de la noche que te mandan a acostar y tú salís de tu habitación escondida, que no te vea un centinela, que no te vea el teniente, que no te vea un oficial, Ah, para irte de lechuza por el monte a comprar un picapollo y entrar de nuevo. Mira, eso es una cosa terrible. sí, sí, sí. Tú sabes que uno de los temas que él hizo mucho hincapié fue eso también, el tema de los picapollos, que siempre tenía un problema cuando iba a salir a buscar Y el picapollo. salir no es tan difícil porque tú vas con el ansia de comértelo, de ir a la calle, de ver una luz diferente. El Sí. tema era entrar, que Oh, no te volver a agarrar. entrar. Uy, uy, uy. Entrar era más difícil que salir. Ahí era que estaba el peligro. Ok. Exactamente. Y yo te cuento de un picapollo, pero imagínate, salía a darse unos tragos uno para allá afuera, eso era otra cosa. No, yo me imagino. Y yo, por ejemplo, nunca viví vamos a decir, esa experiencia tuya o de ustedes, pero cuando yo llegué a Bávaro, que yo trabajé en Punta Cana, Bávaro, muchos años, a mí me tocó trabajar 2 años en Cabeza de Toro. El que no sabe dónde queda Cabeza de Toro es una parte de la misma área de Punta Cana, pero que está bien retirado de todo. Aún todavía, tú tienes que tener vehículo para poder salir de ahí a lo que le llaman el centro de Bávaro. Y yo allí entonces me vi esos 2 años que yo no podía salir porque no tenía carro. Siempre tenía que salir o en autobús, en guagua o en motor, y ya a las 6 de la tarde no había transporte. Y cuando uno quería salir así, mira, yo te digo a ti que yo me sentía como un preso. Me imagino ustedes que encima de que estaban presos prácticamente, no tenían esa libertad de salir cuando ustedes querían. Vivimos una etapa juntos en Cabeza de Toro, no sé si te acuerdas, en Oh, los tiempos ¿verdad que coloniales. sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Que Vivimos tú como un tuviste. año ahí, compartimos un año cuando tú estabas por ahí y yo tenía un motoconcho fijo de salir a beber para el downtown, para afuera y para los drinks. Ah, bueno, mira, eso, eso no En lo un tenía yo. motoconcho yo salía fijo, me acuerdo que se llamaba Otto o se llama Otto si está vivo. Sí, sigue vivo, sí, claro. No, mira, esa nunca yo la pensé. Sí tenía tacitas, amigos, pero los tacitas por más barato que te cobraran, siempre te cobraban de 15 a $20. Igual era lo mismo. No, mi Eh, motoconcho se quedaba conmigo, el taxi por lo menos te cobra y se va, pero él se quedaba conmigo. pero ese buscaba su beneficio aparte. Sí, tío, Otto bebía conmigo y me llevaba entonces, tú sabes que los alojamientos, uno no entra por la puerta principal, uno entra por lo Sí, lateral y Otto me llevaba allá, yo me acuerdo como ahora. ok.
Una preguntita entonces, en esa etapa cuando tú estabas en la academia, ¿qué cosas te hacían feliz cuando tú estabas viviendo esa vida que para ti ya era lo que tú ibas a hacer ya de adulto? El soñar con graduarme. Y fíjate que ahí voy a hacer un paréntesis, porque yo la Academia Militar de República Dominicana San Isidro, Batallas Las Carreras, no la culminé aquí. Yo la inicié, como te dije, 1 de septiembre del 97. En enero del 98, yo fui becado a la Academia Militar de Honduras, Francisco Morazán. Yo viajé recientemente, yo duré una academia de 4 meses y fuimos becados 4 al exterior. Yo fui estrenado por la ONU en 7 países. Eso es un podcast diferente, Sí, porque sí, la ahí historia mía, la es historia una mía yo historia creo que que hay que contarlo completo. escribo un libro y sobran páginas. Wow. Entonces yo me iba todo lo enero, del 3 al 7, nos íbamos los 4 y regresábamos el 15 de diciembre. Yo duré en eso 4 años, mi academia fue fuera. Yo soñaba con eso, con la graduación, con graduarme. Eso es lo que un cadete anhela al principio. Subir de año, primero, segundo, después tercero, ya el tercer año es el que reina en la academia militar, el Sí. cuarto año se va a viajar y luego es la graduación. ¿Quiénes te acompañaron en ese viaje, ya que lo mencionaste? Había otros muchachos de allá del pueblo, ¿no? Luis Manuel Chileno Martínez, Luis de los Cajuiles, Luis en el entonces, en la actualidad, Luis es coronel, lo que le llaman coronel full, que es teniente coronel y coronel. Él es coronel en la actualidad. Ok. Los otros dos eran de Santo Domingo. Chávez Guerrero está activo. Chávez Guerrero es el jefe de la seguridad del ministro de Turismo. La otra persona de la capital se retiró siendo segundo año estando nosotros en Honduras. Terminamos 3 de los 4 que nos fuimos. Oh, ok, mira qué bien. Eso, yo recuerdo, sí, que nosotros nos sentimos muy orgullosos de ti cuando supimos que te habían dado como decimos aquí en Estados Unidos, ese upgrade, que te habían Exacto. mandado fuera y te habían puesto a estudiar a ese nivel. De verdad que nosotros allá nos sentimos bastante orgullosos de lo que tú estabas viviendo y conociéndote bien, sabíamos que tú tenías la gallardía, el coraje que se necesitaba para llegar a ese tipo de posiciones. Y bueno, y allá todo el mundo ya te daba por graduado cuando te mandaron para allá, porque yo me imaginé, ¿verdad? Y creo que hablo por muchos, de que ese tipo de preferencia no se le daba a todo el mundo. Entonces yo No, dije, había que, bueno, había que tener ciertas calificaciones y aparte de las calificaciones, ciertas relaciones ahí que influenciaron. En su momento había una persona del Seibo allá siendo de los directivos de la academia, Mencina Constanzo específicamente, que donde esté el Señor le bendiga grandemente. Mencina Constanzo era del Seibo, al lado de ahí, de Secundina, por ahí vivía su mamá. Y ok. eso influenció aparte de las buenas calificaciones que nosotros teníamos. Sí, Desde porque ahí eso yo siempre era un bendecido plus. del Señor. Qué bueno, amén, amén, qué bueno. Si alguno de esos muchachos ahora mismo le preguntaran sobre ti, ¿qué tú crees que dirían? No un comandante, es lo que te va a decir, ese es mi comandante. Si es menor que yo, es un comandante. Y si es parte de mi promoción, te va a decir que fui bueno en eso, que no se sabe por qué me retiré. Eso me lo han dicho mucho. Pero bueno, Dios es el que sabe. Sí, no, exacto. Pero ahora que mencionaste eso, ¿qué pasó? ¿Por qué tú saliste de la academia? Cuéntame. Mira, después que nosotros regresamos en el 2006, el 2001, yo fui becado, perdón, yo fui asignado a Cabo Rojo Pedernales. Hay que coger una yola. Después que tú dejas el país, tienes que coger una yola para llegar a Cabo Rojo. Un muchacho graduado en Estados Unidos, que te manden para ahí, se te van los humos, los ánimos. Sí. Hicimos diligencia, hicimos gestiones, caímos a Constanza, luego de Constanza yo era un guardia que yo no paraba el dedo para pedir bola. Ajá. No, yo era un tipo orgulloso, vestido de teniente, jovencito, yo dije a pedir bola. No, jamás. Hermano, en Constanza yo pagaba, me acuerdo yo en ese tiempo, 2002, para llegar al Seibo, 300 para venir y 300 para irme los lunes en la mañana, porque yo no me quedaba en cuartel. Wow. Entonces, después de ahí, estoy muy lejos, quiero estudiar y decido buscar alguna ayuda y caí a San Pedro de Macorís. Ok. Ahí caí a San Pedro de Macorís para estudiar a la UCE. La UCE estaba en 7,000 pesos y yo ganaba 7,500. Oh my God.
En el 2002, hermano. Yo nada más hice un cuatrimestre y creo que no lo terminé en la UCI. Wow, no, pero imagínate que eso no era negocio, eso no daba número por ningún lado. No, ahí entonces, así fue que caí allá. Ahí empezaron ¿qué te digo? Como a desencantarme. Una persona que el Estado le paga. Yo cobraba $900. Un muchacho de los 90 al 2000, $900. La academia aquí me daba 6,000 pesos. Eso era mucho dinero. Un dinero. Mi mamá me guardaba ese dinero aquí, a pesar de que ella no quería que se iba, eso era, que me fuera, perdón. Eso era otra historia. Después que me becaron, doña Telma dijo, él no va para ir. Ay, mi madre. Ya tú sabes, eso fue mucha muela de muchos vecinos, de mucha familia, para ella poder decir, mire, no le corte la sal a ese muchacho. Y así fue que yo pude volar. Pero era mucho dinero en ese tiempo. Sí, sí, De era hecho, la mucho dinero. casa del Teibo, gracias le damos al Señor, se hizo con parte de ese dinero. Gracias a Dios, sí. No, y en realidad, Me metí en familia, me metí en esposa, ya tenía un hijo en el Ceibo, ya pagábamos renta. Cuando estoy en San Pedro, me doy cuenta que me puedo ir a Higüey a trabajar a Bávaro y soltar una parte de lo que se da. Tú sabes. espérate, no me brinque, espérate, porque estoy tratando de identificar qué fue lo que te hizo salir de la academia. O sea, después que tú estabas en Constanza, fue que dijiste, ¿no? Correcto, calle San Pedro. Fuiste a San Pedro, pero ya tú Pero habías dejado la milicia. no, todavía estoy en la milicia, yo voy de traslado. Ajá, ok, Estoy te estás buscando, trasladando de ciudad a ciudad. acercarme a mi casa, pero ya yo tengo familia, ya yo tengo hijos. Ok, ok, Entonces en San Pedro yo busco un traslado para Higüey porque tú sabes que uno, muchacho, lo que quiere es más dinero. En Higüey dábamos la mitad y nos íbamos para los hoteles. La mayoría de la guardia de Higüey, que son ciento y pico, están vendidos todos. En el ok, cuartel hay 5 haciendo oficial, wow, haciendo guardia. Los otros están por ahí. Entonces nosotros íbamos a los hoteles, trabajábamos, comida, desayuno, todo, y te daban la mitad. Es decir, te quedaba tu sueldo casi completo más lo que tú te ganabas. o sea, Pero pero ya, eso fue cuando tú llegaste siendo que Politur, exacto, segundo teniente graduado. segundo teniente, ok, ok, entonces tú llegas a Bávaro por medio de Politur, eh, entonces ahí empiezas a laborar en el ambiente, vamos a decir, de turismo, De la hotelería, de la correcto. hotelería, exacto. Ok, Ya entonces, uno ¿qué sigue a ganando, partir de ahí? ya uno ganando 30,000 pesos como supervisor de seguridad. ¿Tú quieres seguir en la guardia ganando 7,500? Negativo. Muy difícil. Ya uno en familia, ¿tú me entiendes? Por más que me gustaba mi carrera, lo que yo quise ser ya no era lo mismo. Entonces eso fue lo que me desencantó de yo poder seguir en la milicia, entre otras cositas por ahí que ajeno a nuestra voluntad también sucedieron. Ok, entonces, ya, ¿qué tiempo duraste trabajando en turismo como Politur, como oficial? Yo caí allá y eso fue cosa de meses porque me fui a los hoteles y yo solté eso. Oh, ok. O sea, pero Pues eso fue un puente para tú poder caer. tú pediste la baja o simplemente desertaste. No, se pidió la baja, se pidió la baja. Ok. Entonces de ahí empezaste a trabajar en los hoteles directamente. Así fue que pasó. Empecé a trabajar en los hoteles como supervisor de seguridad y en el 2003 yo fui asistente de seguridad en el hotel Brisis Punta Cana, que era del señor padre del presidente ahora, antiguo señor Abinadel, Ajá, que ahora exacto. es Barceló Premium. Yo fui asistente de seguridad ahí porque un coronel de la Marina era corporativo de los hoteles del amigo mío, nos conocimos en la milicia y llegué a ser asistente ahí. Ok. Ese fue el mayor rango ahí en el tema de hotelería, pero me mantuve en la hotelería desde el 2003 hasta el 2012 o 13, casi 9, 10 años yo tuve en la hotelería como supervisor y asistente de seguridad. Pero tú llegaste a ser también animador en hotelería, ¿no? Ya cuando caí al Hotel Catalonia, ¿Cómo, cómo tú 2010, haces esa transición? Explícame eso. Porque espérate, una espérate, gente porque que, eso fue sí, una cosa del cielo a la tierra. exacto, porque una gente que está ya posicionada como asistente del gerente de seguridad de un hotel, que está a un paso de ser gerente de seguridad. Mira, yo estoy sin trabajo en el CEO y hay un amigo que me presenta un jefe de animación en Catalonia.
Ok. Pero yo le digo, yo nunca he trabajado en animación. Mi trabajo ha sido supervisor de seguridad. Bueno, y él se llevó el currículo y me llamaron, pero en el hotel había un asistente español, jovencito, que él quería que yo le traineara 3 meses sin cobrar. Entonces, yo le decía en ese momento, yo soy un profesional en lo que yo hago. Mira mi currículo, yo soy supervisor y asistente de seguridad. Yo aquí no vengo a aprender, yo vengo a trabajar, a enseñar, mejor dicho. Eso hizo que yo no entrara como supervisor de seguridad. Y entonces esa persona que era gerente de animación me jaló para el área de él y me puso entonces en el gimnasio. Yo era Así. encargado de gimnasio, cancha de tenis y otras cositas ahí, cancha de pádel, y en algunos eventos de show, de teatro, de piscina, me utilizaban. Me gustó el meneo y por ahí me quedé. Sí, ahora que lo mencionaste, yo recuerdo haberte visto en el gimnasio, sí, y en la cancha de tenis también, sí, 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 claro que sí. Estos fueron mis últimos años en lotería, del 12, del 10 al 12 y medio o al 13 por ahí. Mm, Ahí conocí la que hoy es mi amada esposa, en ese hotel. excelente. Dios obra para bien en muchas cosas. Él Eh, sabe cómo hace la cosa. Uno en su momento no la entiende, pero después uno quiere armar un ropa en cabeza y tú dices, pero mira por qué te llevó él por aquí. Eso es así. ¿En algún momento de tu vida pasaste por una etapa complicada? Sí, claro. Detállanos un poquito de eso. ¿Y cómo llegó, cómo caíste a esa etapa complicada? O sea, porque lo que tú vienes contando hasta el momento ha sido prácticamente, si se puede llamar así, eh, escalones de éxito, ¿verdad? Desde que tú saliste de la academia vienes subiendo peldaños, desde que, o sea, incluyendo cuando te intentaste inscribir en la universidad, quizás tú lo viste como una tontería en ese momento, pero tú estabas tratando de seguir creciendo. Claro que sí, ¿Cómo, claro que sí. Y atención cómo aquí, tocas fondo? ¿Cómo caes así a ese nivel? Explícame. atención aquí, todos aquellos que dicen que la influencia no daña, sí daña. En ese momento, 2005, 2006, me veo sin trabajo y conozco una persona hoy difunta y esa influencia me hizo a mí tocar fondo. En el sentido de que me desvié de mis principios, me desvié de mi educación, me desvié de muchos consejos, no hice caso y eso me llevó a tocar fondo, casi a hundirme. No te puedo decir que comí basura de los basureros porque si lo digo estoy hablando mentira, pero toqué fondo en mi vida por la mala influencia y por no dejarme llevar en esos momentos de los consejos que me daban. Porque cuando uno está mal, tú crees que está bien, pero tú no lo ves. Todo el día afuera lo ves como tú estás, pero tú dices que tú no estás bien, no lo reconoce. Entonces, eso pasó en mi entorno en esos años. ¿Cómo recuerdas ese periodo y qué te hizo darte cuenta de que necesitabas un cambio? Etapas en la vida que el hombre tiene que pasar. Por una u otra razón, Dios permite que las cosas pasen. Quizás hoy nadie me puede contar a mí de lo que yo viví y yo no lo necesito porque ya lo viví. Eso te puedo contar, eso me hace recordar que yo ese proceso quizá lo pasé porque Dios lo permitió, como ese y como muchos en mi vida o de otras personas, pero eso te enseña a ti ahora eh, qué hay ahí detrás, qué tú conociste o qué te faltó por conocer. A mí nada. ¿Podrías detallar a la gente que no escucha qué cosas tan bajas llegaste a hacer en ese momento? Mira, a causa del alcohol, usé sustancia prohibida, que no me da vergüenza decirlo, porque gracias le doy a Dios que me pudo haber recatado a tiempo y pude haber visto su mano, su llamado, pero sí, en mi momento usé sustancias prohibidas, el alcohol, me llegué a poner con gente en la calle, me llegué a poner con cristianos. Oye esto, Wow. yo hoy me acuesto a veces a boca arriba en mi cama y miro el techo y me río solo. Mi esposa me pregunta, ¿por qué te ríes solo? Yo digo, por lo grande que es Dios, porque antes yo le decía loco a los cristianos y hoy yo soy uno de ellos. Y por Eso eso es me así. río solo.
Entonces llegué por vía de esas malas influencias, llegué a hacer todo eso, llegué a ponerme con gente en la calle, llegué a ponerme con la gente de Dios, llegué a ponerme con Dios, porque ponerse con una gente de Dios es ponerse con Él. Claro. ¿Me entiendes? Y eso, Vamos a detallar el que no entiende qué significa el ponerse con la gente, significa buscarle, vamos a decir, ponerle quizá adjetivos, llamarlo de una manera, decirle cosas, ¿cómo podría explicarse mejor? cuando te van a hablar de la palabra, no me hable de eso, yo no necesito eso. Exacto. Que Dios ni Dios, Ensancharte con o esa este gente. cristiano loco, así, eso era yo le decía eso. No vuelvo, no, quiero aclarar que no en un Recibo. no, sino no en constante día, tiempo, no, eso era esporádico. Ok, ok. ¿Qué fue lo más difícil de comenzar ese proceso de transformación? O sea, cuando tú ya te viste en el fondo y tú dijiste, espérate, que tú caíste en cuenta, dijiste, necesito ayuda. ¿Qué fue lo más difícil que tú tuviste que hacer para empezar ese proceso de transformación? Perder mi primera esposa y mi primer hijo. Eso fue difícil, ¿verdad? Hasta ahí te lleva Dios, porque es una cadena. Todo lo que Dios pasa, me van a escuchar quizás decir esto mucho. Y no es muletilla, como se habla en el argot popular de la locución. De hecho, somos locutores profesionales. No, no es muletilla, es que Dios permite las cosas por un proceso, por algo, por un propósito en tu vida. Yo tuve que perder mi primera esposa, mi primer hijo, a causa de mis malos caminos, para entonces yo reflexionar y darme cuenta que yo necesitaba ayuda. Sí, porque siempre cuando la gente empieza un proceso de recuperación es cuando pierde algo muy querido, su mamá, su esposa, sus hijos, etcétera. Esos son golpes como que te hacen reflexionar, recapacitar y bueno, yo no lo he pasado, no puedo hablar de eso, pero según he escuchado historias y he leído, sí, casi siempre hay un detonante dentro de esa situación que hace que esa persona Es recapacite. cuando Dios te hace chocar con la pared. Exacto, ¡Pum! exacto. Cuando En tú te palabras levantas, simples. que Él te deja vivo, que Él te deja en el subconsciente, lo primero que tú haces es preguntarte dónde estoy. Miras a los lados, miras arriba, miras abajo, y entonces de ahí tú empiezas a reaccionar. Bueno, pues ya yo estoy aquí. Wow, pero ¿qué pasó? Entonces empiezas a hacerte preguntas y tú empiezas a analizar y armar el rompecabezas y tú te tienes que dar cuenta que estás mal y que tú necesitas otro camino. Claro, que necesito ayuda. ¿Hubo alguien que te extendió la mano, te inspiró a seguir adelante? Alguien Mira, que te dijo, yo Danilo, tengo espérate. mucha gente dando rodillas por mí. Que eso se lo agradezco yo en el alma y que el Señor lo bendiga. Pero mi compadre, Eduardo Rivera, Yané El gato. Mercedes, mi compadre el gato, llegaron al Evangelio primero que yo, llegaron a San Pedro de Macorís primero que yo. Pero aparte de toda la gente que yo tenía orando, quizás pidiendo por mí, creyendo en mí, aparte de Dios, esa fue una familia muy influyente en mi vida, porque después que yo llego a San Pedro de Macorís, lo encuentro a ellos aquí, lo encuentro en el Evangelio, lo encuentro estable, y yo sé y reconozco hoy, en el ámbito espiritual que yo me encuentro, que esa persona, eh, yo no tengo cómo pagarle las oraciones que esas personas dieron por mí. Excelente. ¿Qué aprendiste sobre ti mismo durante esa transición? Que el ser humano debe, en un momento determinado en la vida, pararse, poner los pies en la tierra y preguntarte hacia dónde yo voy. Yo leí un libro que se llama Los cinco propósitos de la vida de Rick Warren. Y el primer propósito que es de ese libro es servir a Dios. Tú tienes que plantarte en un momento en la vida y tú decir a dónde voy, para qué estoy aquí. Tienes que analizarte. Si no lo haces, estás mal y vas a seguir mal la vida entera. Eso es así. Eso es así. ¿Qué hábitos o decisiones marcaron la diferencia para mantenerte entonces firme después de que empezaste esa transición? Un cambio de, un cambio de estación, si se podría llamar así. Yo soy de lo que digo que Dios no quiere gente que cambie de lugar, sino que cambie de mentalidad. Pero yo fui cambiado de lugar para cambiarme la mentalidad. Yo fui
un ejemplo, algo ordinario que Dios cogió para hacerlo extraordinario. Eso me cambió a mí. El yo llegar a San Pedro de Macorís, eso marcó el antes y el después. Dijiste que básicamente conociste la fe por medio a Eduardo y a su familia, ¿no? Pero Sí. ¿cómo fue ese primer acercamiento a Dios o a un mensaje cristiano? ¿Cómo llegó eso? Mira, cuando yo llego a San Pedro, 2010, 2011, que conozco a mi esposa en Cataluña, como mencionamos anteriormente, yo empecé visitándola. Ya yo tenía un matrimonio roto y destruido y desbaratado. Entonces ahí empezó esa transición. Por eso es un antes y un después. Yo caigo a una familia netamente, sus hermanas, sus sobrinas, netamente cristiana. Y por ahí empieza la fe, las invitaciones, el asistir, el oír la palabra, porque dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, por ahí entró. Yo visitaba sin ningún compromiso, yo asistía, yo iba, invitaciones de otros amigos a otra casa de fe, también íbamos, y el Señor iba trabajando lentamente sin yo saberlo y sin nadie saberlo. Entonces, ellos me invitaban, yo iba de ellos. En cierto momento no iba, le ponía excusa, como todos ponen. Siempre alguien tiene una reunión, tiene una ropa, Normal, se dañó el carro, está lloviendo, pero cuando van a una fiesta se van hasta con un paraguas a pie. eso es así. Entonces, uno ponía mucha excusa, pero fui visitando, fui aceptando, fui escuchando y Dios fue trabajando. Porque llegaba el punto que yo estaba en un lugar de bebida, porque yo vine a San Pedro y seguía visitando mi cervecita y mi cosita, pero ya en Mm. menor grado. Pero llegaba un momento en la vida que ya la cerveza no me sabía nada y ya el oír la música me molestaba. Entonces yo sentía en mi interior que ya algo estaba pasando. Por ahí entra el oír, por ahí entra la palabra, por ahí entra lo que en realidad yo hoy le debo a Dios. Es un antes y un después. El llegar a San Pedro de Macorís, el que Dios me trajera aquí. Y oye otra, te voy a dar otro código. Ujú. Yo era de los que decía que yo no vivía en San Pedro de Macorís por sucio. Esa es otra Ah, de la que yo miro para el techo y me río. ¿Y a eso te dónde iba a tú me decir. tienes? Ahora ¿Y que a tú dónde, tienes que reír con gusto después. y a dónde tú me tienes? Oye esa. Ay, Yo ay, digo, qué grande tú eres, Dios mío. Me cayó la boca. Me dio una cosa, me dio mis hijos. Lo conocí a él aquí, mi primera casa aquí y todavía me tiene aquí 15 años. Digo, qué grande es Dios. sí, señor. Esa es una obra bastante buena la que ha hecho Dios contigo, sí. A Dios no se le puede cuestionar. A Dios lo único que hay que hacer es obedecer. Eso es así. Entonces, vamos a hablar un poquito ya de luego de esa transformación. eh, ¿Qué papel jugó tu fe en esta nueva etapa entonces de tu vida? Porque yo sé que has hecho después de ahí muchísimas cosas que más adelante me vas a contar, pero arráncame con eso. ¿Qué papel jugó tu fe luego que tú ya dijiste, espérate, aquí hay que levantar cabeza y decidiste tener una nueva etapa de tu vida? Mira, antes de llegar a esa pregunta, permíteme contarte a ti y a todos los televidentes. eh, el llegar a los pies de Cristo no fue tan difícil para mí, porque yo sabía que en algún momento de la vida yo lo iba a hacer. Yo lo que no sabía era cuándo. Ahora bien, así como te conté que ya yo no sentía estar en algunos lugares ni escuchar música, seguía visitando. Y me acuerdo que una vez hicieron un llamado. ¿Quién quiere entregarle su vida a Cristo? Y esa voz nunca se me ha olvidado en el oído derecho cuando me dijo, es a ti que te están llamando. Yo no miré Wow. para lados, yo no miré para atrás, yo no miré a mi esposa. Yo me paré porque es a mí que el Espíritu Santo me estaba hablando. Y yo fui y me entregué y me arrodillé. Ahí nace esa fe. A pesar de que uno cree en Dios atrás, no es lo mismo creer en Dios que aceptar a Dios, que buscar a Dios, que andar detrás de Dios, que buscar su rostro. Dice su palabra que Él llegará como ladrón en la noche. Ojalá me encuentre de rodillas.
ahí empieza esa fe, ahí empieza a creer en Él. Porque si tú, 38 años, me llevaste de la mano, me cuidaste, que yo creía sentirme grande, protegido, fuerte, no, era Él que estaba ahí. Entonces, si 38 años me llevaste de la mano, ¿por qué no? No funcionó 38 años con mis fuerzas. Sí. ¿Por qué no entregarle para que Él, con la fuerza de Él, sea el que dirija? Y hasta hoy, 47 años, 9 en el Evangelio, vamos de la mano, es con Él. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, mas con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Tú sabes que hasta se me quiebra la voz con eso que dijiste. Yo tengo experiencia ya de ese tipo también. Y yo le he contado a amigos míos, que no voy a mencionar nombres, que esa vocecita yo la escucho. Yo sé que mucha gente a veces piensa que uno está loco o qué sé yo. Lo mismo que pensaba uno quizás en esa época. Y escucharte a ti decirlo me conforta, porque cuando tú empiezas a vivir ese tipo de experiencias, solamente tú que la estás viviendo, sientes el regocijo, ¿no? El que está en el Espíritu y el que lo ha vivido y el que quiere caminar en el Espíritu es el único que sabe cómo lo que yo estoy diciendo. Otro que está allá en el mundo no lo va a entender. No lo entienden, ¿no? Ciertamente no lo entienden. Entonces Danilo, después que eh, profundizas, entras ya totalmente a la fe cristiana, ¿cuál es el próximo paso que haces? ¿Qué sigue en tu vida después de ahí? En el Evangelio, ese día que yo me entregué al Señor, se entregó mi esposa, porque te dije, yo no miré para ningún lado, fue conmigo que hablaron. Ese día se entregaron 6 personas, entre ellas mi esposa y una hermana de mi esposa. Sigue después de ahí, fielmente creé al Señor, porque yo temía entrar y jugar. Cuando digo entrar y jugar, era como muchos han hecho. Pasa por un lugar de bebida, bota la Biblia, o mañana ya no estás en el Evangelio. Yo temía eso. Entonces, lo que sigue después de ahí es creer, es educarme en la palabra. Educarme en la palabra. Yo te puedo enseñar eh, humildemente 7 medallas a la excelencia de estudiar la palabra, incluyendo diplomas y certificados de la congregación a la que he estado. Porque Wow. si estudié en lo secular, soy magna cum laude, humildemente, vuelvo y lo repito. En derecho soy magna cum laude, no lo busqué. Pero si en lo secular me esmeré en estudiar, ¿por qué no conocer la palabra de Dios que me va a salvar, que me va a liberar y que me va a dar vida eterna? Por eso me enfoqué y me he enfocado y seguiré enfocado. No soy pastor, ¿eh? No estoy hablando como un pastor. Dios me libre de ser pastor. ¿Por qué tú lo dices así? Mire, porque es una carga demasiado fuerte. Yo veo lo que el mío sufre por cada una de mis almas. Llora, ora, tiene el pueblo en los hombros. Nadie lo entiende a él, pero él tiene que entenderlo a todos. Nadie le resuelve a él, pero él tiene que resolverle a todos. Esos son los pastores. No, me imagino. Y tanto que lo critican, ¿eh? Porque hay mucha gente que lo critica y que no saben lo que esa gente pasa. Así mismo. ¿Hubo un momento espiritual que te hizo sentir que todo empezaba a tener sentido? O sea, Claro, después que te convertiste. claro, porque la primera cosa es conversión. Y después que tú te conviertes, ahí que nace como el primer amor, como cuando tú te enamorado. Yo me enamoré y siento esa rosecita, esa palomita y esa cosita. Pero ese es el primer amor de Jesucristo. Hay muchos que de ahí se devuelven y de ahí se Sí, salen. No, después sí, viene la conversión, convertirte a Él. Por eso es, tú confiesas y te conviertes. Y tú predicas, tú dices, sí, yo hoy lo acepto. Pero después viene la conversión. En ese momento de conversión es cuando a mí me bautizan en las aguas, que es uno de los temas doctrinales que Jesucristo dejó establecido en la tierra. Matrimonio, bautismo, Santa Cena en la iglesia. Esos son predicciones que Dios dejó. Entonces, a mí me bautizan en las aguas y ahí empieza eh, eso. mira, ahora que tú hablas de bautismo, yo en la iglesia que estoy asistiendo me bauticé también. Y luego de haberme bautizado, esto para mí fue inexplicable.
yo me sentía un hombre nuevo. Yo recuerdo, yo fui solo a la iglesia, yo siempre andaba solo. Y yo recuerdo que ese día habían anunciado el domingo anterior de que iban a bautizar, pero yo no entendía bien cómo funcionaba eso. Aquí te ponen una piscina en medio del altar y chuplum, te meten ahí y ya, saliste bautizado. Pero como ellos lo van avisando, ya hay gente que va preparada, gente que lleva su toalla, gente que lleva ropa, etcétera, hasta pantalones cortos y demás. Yo ese día fui a misa y yo, de lo más normal, y cuando el pastor ya finalizando la misa dice que van a hacer bautismo, que si hay alguien que quiere bautizarse en la fe, que no sé qué, digo, wow. Y ya la vocecita misma me dijo, dale para allá. Y yo dije, mire para todos lados, dije, sí, hombre, y arranqué. Levanté mi mano, yo, Es a mí. sí, sí, y cogí para allá. Y yo veo cuando me meto en la fila, veo todo el mundo con sus pantalones cortos, con su cuestión en la mano, con su toalla, y yo no estoy entendiendo. Cuando yo llego allá, que entonces me dicen, tienes que quitarte todo, menos los pantalones, obviamente. Yo andaba hasta en bota, para que tú tengas una idea. Pero cuando yo me zambullí en esa agua, yo salí, Danielito, mira, Nuevo, hermano. una sonrisa de oreja a oreja. Y yo no te puedo explicar por qué yo me sentía tan contento. De hecho, yo me tiré una foto, yo hice una, yo leí, yo andaba solo y hice que una persona me tomara una foto. Tómame una foto, por favor. Y en la foto a mí se me ve la alegría. Bueno, en la edición yo la voy a subir para que la gente la La disfrute. palabra es clara y dice que nueva criatura es. El viejo hombre queda atrás y todo es hecho nuevo. Todo lo viejo queda debajo en las aguas. Y Señor, cuando sales, sale nuevo. Eso que tú sientes, lo sienten muchos, pero eso solamente es una vivencia del espíritu, tuya con el espíritu. exactamente. Pero bueno, la entrevista no es para mí, la entrevista es tuya. Pero me alegro que haya pasado por ese momento, porque lo que yo estoy diciendo va de la mano, tiene coinonía con lo que tú estás Claro. hablando. No, y yo no estoy ajeno a todo lo que tú estás diciendo. O sea, yo he vivido muchas etapas en mi vida que alguien que yo conocí aquí me hizo ver y que, bueno, la primera vez que yo sentí que hablé con el Señor, yo me fui en llanto, como un niño chiquito, como dice. Yo me fui en llanto y Y tú te preguntas, o la gente se pregunta, ¿por qué yo estoy llorando? Y tú no lo puedes explicar, tú no no tienes lo la puedo respuesta. explicar. Exactamente. Pero De es hecho, hoy como, tengo bautismo en la iglesia a la que pertenezco, Casa de Fe y Avivamiento Nueva Vida, y hoy bautizamos 10 hermanos para la gloria del Señor. amén, qué bueno. Es como, yo digo que eso es como, aparte ya de cuando tú te bautizas, porque eso fue antes de mi bautizo, eso es como tú limpiando el alma, como tú sacando Exactamente. esa culpa que tú tienes de todo lo malo que tú has hecho, de todo el pecado que tú has cometido y demás. Pero bueno, eh, vamos a seguir contigo, que ya a mí me han hecho entrevistas y nadie me preguntó sobre eso, pero bueno. ¿Cómo cambió entonces tu manera de ver el mundo desde ese entonces? Cuando uno está en el mundo, uno quiere resolver las cosas a tu manera, a tu tiempo, con tus fuerzas, con tus recursos. Y desde la perspectiva cristiana, desde este lado, ya no es así. Vuelvo y te repito, ya no vivo yo, vive Él en mí. La gente quiere llevar la carga a mitad y darle la mitad a Jesucristo. No, Él tiene que llevarla completa, que Él sabe cómo la va a distribuir. Entonces eso es lo que pasa conmigo en esta etapa. Todo lo que yo voy a hacer, todo lo que yo voy a hablar, a caminar, a salir, yo, todo Jesucristo, Miguel, todo, amable público que me escucha, que nos ve, todo, ya no vivo yo, vive Él en mí, ya mi carga la lleva Él. Ya si yo voy a la iglesia, tengo que orar para salir de mi casa. De la iglesia para mi casa tengo que orar. Voy para el Facebook, tengo que orar. Mis hijos tienen que orar. Mis hijos oran en el vehículo antes de salir. Un día le toca a uno, un día le toca a otro. Oramos en la noche antes de acostarnos. Oramos antes de comer. Todo tiene que girar en nombre alrededor de Jesucristo, porque ya no vivo yo, es Él. Amén, amén. Mira, me acordé de una anécdota que va mucho con lo que tú dijiste ahorita, que tú le decías locos a los cristianos y después tú te reías. Tú sabes, cuando yo trabajé en el Hotel Ocean Blue allá en Bávaro,
yo tenía de compañero de habitación un muchacho que era evangélico. Nicolás se llama, me acuerdo de él muy bien. Y Nicolás, tú sabes que hay una hora entre, creo que es 3 de la mañana a 5, donde los cielos están abiertos, dicen, ¿no? Que tú puedes orar Voy a llorar las 3 de la mañana. exacto. Y él siempre se levantaba a esa hora. Entonces, dormíamos en camarote, yo dormía en el de arriba y en el de abajo, y a veces yo me despertaba a medianoche escuchando el murmullo. Y yo, pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y cuando yo hacía así que me asomaba, lo veía a esa hora arrodillado, orando. Y yo, Nicolás, Nicolás, ¿tú estás bien? Y él levantaba la cabeza, sí, mi hermano, sí, sí, yo estoy bien, gracias, gracias, duérmete, tranquilo. Y yo lo que pensaba en mi mente, pero este tipo está loco. ¿Cómo este tipo se levanta a esta hora de la madrugada a hincarse a orar? O sea, ¿en qué cabeza cabe cuando el día es tan largo? Decía yo, ignorante, obviamente. Pues para no estar cansado el cuento, yo soy de lo que me levanto a esa hora también ahora. Es así, hermano, porque esa es la mejor hora. Y cuando uno ora, todo se abre, como tú dices, los cielos, todo fluye. Yo una vez compartí, y te voy a contar brevemente, de acuerdo a eso que tú estás diciendo, compartí con una persona de la empresa, fuimos a Bávaro a hacer un trabajo. Llegamos, creo que fue un viernes, y teníamos que hacer el trabajo a las 5 de la mañana del sábado. Y en el hotel, a la 1 de la mañana, yo estaba orando, él estaba durmiendo, él estaba orando, y así mismito como que él se levantó y me vio arrodillado en la cama, y en la mañana él me dijo, wow, qué grande tú eres. Yo le pregunté, ¿por qué? Me dijo, porque eso que tú estás haciendo, eso no lo hace todo el mundo. Me dijo, esa Wow, persona. wow, mira qué bien. Eso, ¿no? Eso de verdad que, mira, yo no tengo ni palabra cómo explicarlo, pero eso lo que es eso y el ayuno, que para mí eso fue otra cosa que yo batallé mucho con el ayuno, pero tú te vas dando cuenta de los cambios que el Señor va haciendo en ti. Es así. Eh, Hablando de esos cambios, ¿cómo es tu vida hoy comparada con aquella etapa anterior? 360 grados, te puedo decir. Mucho mejor. Totalmente diferente en todo el sentido de la palabra. Familiar, espiritual, emocional, profesional, en todo el sentido de la palabra. Y después de ahí han llegado cosas en mi vida que yo creía que ya yo estaba realizado. No, Dios tiene cosas para la gente. Si la gente se imaginara que Él se la quiere dar en sus pies, Ujú. la gente viniera y corriera a Él. Porque lo que ha llegado a mi vida, a donde Él me ha plantado los pies sobre la roca. ¿Y quién es la roca? La roca es Él. Yo digo, wow, qué maravilloso eres, Señor. Y todavía faltan muchas cosas más. Amén. Ha Entonces, sido totalmente diferente. ahora que hablaste de modo profesional, vamos a hablar de entonces esa nueva etapa profesional tuya, porque entonces ya después que sales de Bávaro, que estás en San Pedro, cuéntame de esa etapa. Empiezas a trabajar en una compañía de seguridad, me dijiste, ¿no? Cuando llegué a San Pedro, le dije a mi esposa, vámonos, yo quiero tener una familia, yo quiero llevar a mis hijos a la escuela, yo quiero ir a una reunión, yo quiero llegar a mi casa y que me digan, papi, perdí aquella familia con la que soñaba hacer eso. Dios sabe el por qué. Decidimos venir, como te dije, 2012, 2013 a San Pedro. Yo sabía que iba a ser difícil conseguir trabajo en esta provincia. Y nada, empezamos a regar el currículo, consigo trabajo en una compañía de seguridad. No, yo conseguí trabajo en la cementera, en cemento, Cemet San Pedro de Macorís. Y quizás para lo que yo voy a decir, la gente va a decir que no. Al nivel que yo me vi, yo llegué a barrer contenes cuando yo entré a esa cementera, porque no había plaza para supervisor. Y yo le dije al encargado de la compañía de seguridad externa, de seguridad no, de aseos y multiservicios Mota, me acuerdo como ahora, póngame a hacer algo que yo tengo una familia. Y el tipo me puso a barrer con tenis, a pintarlo de pintura amarilla. Ahora duré como 10 días o 15 días. Había un supervisor sobrino de él. En ese entonces se metió en un problema, tiró unos disparos, qué sé yo qué. Él lo votó y fue y me buscó cuando yo estaba. Me dijo, ven acá, yo voy a ver si ahora tú eres supervisor. Y ahí empezó una nueva etapa en mi vida. Me dio un camión
coge ese camión, ve al muelle de Seme, la autovía, al muelle San Pedro de Macorís por el malecón. Llénalo de gasoil, así, 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 amárralo. Si ese tanque se cae y mata a 3 gente, tú vas preso, me dijo. Qué Un tipo introducción. que nunca había manejado un camión. Guay. Pero yo era supervisor. Yo tenía un currículo que yo era supervisor en Bávaro. Sí. Para no cansarte el cuento, el caso es que yo cojo mi camión, amarro mi tanque. Oye, el tanque era de 450 galones. Yo no estoy hablando de un tanque de agua blanco. Un tanque de gasoil. Ay, Dios mío. Amarro mi vaina y cojo para San Pedro en primera y en segunda. Primera y segunda. Yo no sé dónde está el muelle. Yo entro en la rotonda y me paro y llamo a mi cuñado. Raúl, ¿dónde queda el muelle? Ah, mira, la rotonda dobla por aquí, por ahí. Así empecé yo la transición de Bávaro a San Pedro, a esa compañía donde tenía 60 hombres. Así llegué yo a ser supervisor. Después de ahí, en esa compañía, yo era el chofer, el aguatero, el que pagaba, el que hacía la lista y el jefe muy bien, el dueño muy bien en su casa. Eso sí, yo empecé ganando 7,000 pesos quincenal, pero el hombre me llevó a ganar dinero. Yo trabajaba 18 horas, 16 horas, pero te llegué a tener la compañía en su mano. Y en la cementera le decían, Menso, se llama Menso Mota. Menso, ¿y dónde fue que tú sacaste a ese muchacho? Le decía. Cómo yo me movía y cómo yo hacía reaccionar esa compañía. La tenía en mis manos 60 hombres. Luego de ahí, trabajando tantas horas, 18 horas, yo le dije a mi esposa que era mucho. Entonces se abrió una vacante en la misma cementera, pero como seguridad, ya en mi área. Trabajar 8 horas, 2 de día, 2 de tarde, 2 de noche y libraba 2. Allí yo no libraba, trabajaba 18. Ay, ay, ay. Dimos el salto para allá con menos dinero, pero dimos el salto por un poquito más de comodidad. Y tranquilidad, que eso no tiene precio, claro. Exactamente. De ahí trabajé como 6 meses en la misma cementera, 6 o 8 meses, y se abre una vacante en Dominican Washman, porque Dominican Washman está en CEME desde el 2013. Ahí hay 103 hombres, asciende de 103 a 120. Tenemos nosotros como empresa en CEMET. Dominican Washman, CEMET es una pata de la mesa de Dominican Washman, de las 4 que tiene. Ok. Ahí se abre la vacante de que el gerente del coordinador de Dominican Washman con CEMET va para Bávaro como gerente. Entonces yo me cuelo, busco asesoramiento y efectivamente me llevan a Santo Domingo, me dan las analíticas, me dan todo. Ya yo de cobrar 20 y pico me voy a 30, me dan una camioneta y ya yo soy un coordinador de operaciones de la zona este entre Dominican y Bávaro. Estoy hablando del 2015 o 16, que duré en la cementera ahí unos 2 años entre esa compañía externa de aseos malo que duré en Cemex. Ahí doy el salto a Dominican Washman. Y ahí, entonces la vida cambió. Laboralmente hablando, la vida cambió. Económicamente, la vida dio, no un escalón, ahí yo subí como 5. De un cantazo. Sí, de un fuetazo. Y de ahí las cosas hasta hoy. Yo estoy en esa empresa hoy 10 años. Gracias a Dios. Qué bueno. Eso me llena de regocijo escuchar esa historia de superación. Yo comentaba el otro día con un amigo mío que vive aquí en Nueva York, de que hay gente que dice, yo necesito trabajo. Y te dicen, bueno, mira, esto es lo que yo tengo, esto es lo que hay. Y dicen, no, yo no voy a hacer eso. Entonces tú no necesitas Tú no trabajo. necesitas el trabajo. Tú tienes que trabajar en lo que te den y demostrar luego. Y demostrar exactamente. Yo tenía un jefe que pensaba también así. Él decía, yo de gerente no puedo llegar después a ser supervisor, porque eso es un escalón para abajo. Señor, cuando usted tiene familia, usted tiene hijos y usted necesita producir, usted no puede estar mirándole condiciones a ningún tipo de trabajo. Usted necesita producir, mire, esto es lo que yo tengo, venga. Ahora, Ojo, siempre si y eres, cuando sean, es responsable la persona. Si es una persona que no le importa nada, va no a lo, pensar de una manera, pero cuando uno asume la responsabilidad, yo en el cambio, en la transición de mi vida, yo asumí responsabilidad. claro, claro, porque es que, mira, yo trabajé, luego que yo me fui de Bávara a Santo Domingo, yo trabajé en un hotel donde yo hacía, bueno, casi igual que tú, yo era gerente de operaciones, recursos humanos, jefe de seguridad, yo lo hacía todo. Y allí a veces me llegaba gente que me decía, yo necesito trabajar, qué sé yo, qué sé yo cuánto. Entonces yo
le ofrecía lo que tenía. Y empezaban a ponerme condiciones. No, pero no tiene otra cosa, porque yo, porque así, porque ya. Bueno, pues eso es lo que hay. Si tú no quieres eso, pues no, No quiere lo siento, trabajo, no ¿entiendes? quieres trabajar. Exactamente. Entonces, siempre yo he dicho que el que empieza desde abajo y llega a tener una posición alta, no hay nada que tú le puedas contar, porque lo ha vivido todo y lo sabe todo. Y ese tipo de gente normalmente son los mejores gerentes que tú puedes conocer en una compañía. Que lo he visto en Bávaro, tipos que empezaron de camarero y ahora son gerentes de hoteles. Lo he visto en muchísimos tipos de industria y comercio. O sea, no tiene nada de malo empezar de abajo. Ahora, tu constancia, tu responsabilidad y tu gana de echar para adelante tienen que estar siempre uno a. Eso es definitivo para que tú puedas Es que, llegar. hermano, yo estuve en el Hotel Majestic Colonial en Bávaro, valga la promoción, como seguridad 15 días de noche, porque no había plaza de supervisor y yo me metieron. Ahora, yo al mes, antes de los 2 meses, ya yo era asistente del supervisor. Pero yo cuento eso ahora y me dicen, tú, siendo cadete, teniente, fuiste a hacer seguridad. Sí, yo lo fui y tengo una carta por ahí que la puedo demostrar ganando 7,500 pesos como seguridad, como guachimán. Yo lo estuve con una escopeta al hombro y trabajé de noche, 15 noches. Yo sé lo que es eso. Claro, Y porque antes de caer a la cementera, yo estuve con los vicini. Yo era supervisor de campo de caña en un motor, porque Dios te va preparando. exactamente. Yo salí a las 6 de la mañana de San Pedro para los campos de caña, rumbo a Consuelo, para allá abajo, Montecoca, La Paja, El Puerto. Estuve por aquí por Ramón Santana, que yo me metí a Ramón Santana y salí a Los Atillos, lleno de lodo, hasta atrás de la oreja, y a veces con un palito quitándole a la horquilla del motor para poder avanzar cuando llovía en los campos de caña. Yo te Ay, voy a preguntar, yo duré un año en eso, antes de caer a la cementera, porque no encontraba trabajo, después de haber regado 12 currículos, porque ahora me ven como gerente, dicen, ay, te dichoso. No es dichoso, tú tienes una cola, tú tienes un proceso, pero Dios es que te va preparando. Entonces, cuando uno puede sentarse y mirar y ver el proceso, nada más tú que lo has vivido sabes. ciertamente. Y te voy a contar una anécdota mía que tiene que ver con esto. ¿Tú te acuerdas de la emisora Soco FM? Claro, Soco FM, yo trabajé un año en esa emisora gratis. A mí no me daban ni para pasaje, pero yo lo hacía con corazón, con amor, porque a mí me encantaba esto. Y hoy en día yo tengo este programa gracias a ese año que yo duré cogiendo, no lucha, porque yo lucha no cogí, disfrutándome lo que yo hacía. la Un año experiencia, gratis, la gratis. experiencia. Exacto. Yo aprendí allí, incluso hasta aprendí una computadora. En esa época no todo el mundo tenía una computadora en su casa y yo no sabía ni siquiera ponerle la mano. Y allí yo aprendí a aprender la computadora, a manejarla, a poner música, a hablar por un micrófono y hoy en día tengo gracias a Dios, mi programa. De hecho, ahí trabajó contigo o estuvo contigo alguien muy conocido llamado Huesito. Oh, sí, Gelson Candelario. Gerson Candelario fue mi profesor en la Universidad UFE Campus La Romana. ¿En serio? Gerson se hizo abogado y él es catedrático en la Universidad UFE. Él me dio varias materias. Oye, eso. Gerson Candelario, cuando yo le cuento de dónde soy, la historia, me reconoció. Ojalá podamos conseguir a eso para hacerle una entrevista, porque esa tiene que ser una historia también con muchas cosas interesantes. Sí, Que y el que lo conoce sabe lo que nosotros estamos hablando, de dónde claro, salió. claro. Él era un muchacho bastante humilde. Yo no recuerdo de qué familia era él, pero yo sé que él era de una familia Él bien era de humilde. por ahí de la 26, porque él vivía en Romana y se mudó al Seibo a la 26, me acuerdo Ok, yo en ese tiempo. Él vivía en ok. el Retiro, en el Villar, pero él era de la 26. Entonces, Danilo, ya que tú arrancaste con el tema de la universidad, después que entras ahí a Dominican Watchman, ¿qué te hace retornar a los estudios que empezaste nuevamente a estudiar? ¿Por qué decides hacer eso? Mira, el hecho de que todos los homólogos están en un nivel profesional, yo no lo era. Tengo la experiencia militar, tengo la experiencia de haber manejado personas, pero yo no era profesional. Yo tenía una universidad a medias. Yo era estudiante de la carrera
administración de empresa con 7 semestres. Había salido yo de la academia. 6 y uno que hice en la UCE prácticamente que no terminé. Ya habían pasado muchos años, graduado 96, 97 del liceo. Y ese tema, yo pude haber seguido la vida siendo gerente de seguridad en cualquier empresa, pero el nivel no estaba a los homólogos. Y eso me lleva a mí al 2019, enero, ir a la universidad a inscribirme. Y con grata sorpresa me encuentro yo, para no decir otra cosa. Hermano, yo tenía el certificado de bachiller de la Secretaría de Estado de Educación del 1997, cuando eso era Secretaría de Estado de Educación. Ya las cosas habían cambiado. Yo duré 21 años sin estudiar. Pero esas son cosas que el enemigo te va poniendo en la cabeza. Y cuando voy a la universidad con ese certificado, me dicen que esto no es válido, que ya la modalidad cambió, que hay un nuevo certificado, que yo tengo que imprimirlo cuando la muchacha se mete al sistema para imprimirlo, porque la modernidad ya era así, ya no había que ir a la capital a buscarlo. Se encuentra que yo tengo un problema, yo estoy bloqueado en rojo en el sistema. Le digo, ¿y qué pasa? ¿Dónde tengo que ir? Me dice, bueno, ve a donde tú estudiaste, Ojo de la Romana para el Ceibo. Y allá, en pruebas nacionales, yo primero voy al liceo. Estaba el difunto Fausto Ramírez vivo todavía, que Dios lo tenga en gloria. Y él me dice, no es aquí en el liceo, es en prueba nacional al frente. Entonces cruzo a la Junta Central Electoral, donde en el primer nivel está Secretaría de Educación, ahí está pruebas nacionales. Me buscan, entre todos los documentos, aparece mi nombre, pero aparece el 4º año aprobado del liceo. Como yo te dije ahorita, tomé pruebas nacionales en la academia. Al parecer, esas pruebas nacionales no fueron registradas en el sistema. Y por eso yo tenía el 4º aprobado y no la prueba nacional. Oye, ¿qué problema yo me encuentro? Pero yo quiero estudiar. Entonces me dicen en el Ceibo, le digo, ¿y qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Porque yo tengo una inscripción a media, ya yo estaba inscrito con todo, a mí nada más me faltaba eso. No, tú tienes que ir a pruebas nacionales de la capital. Oh my goodness. Ojo, para pruebas nacionales de la capital, hermano. Y allá la que está allá me dice, yo no tengo un papel del 1997. 21 años. Digo, ajá, ¿y qué me corresponde a mí hacer? Me dice ella, inscribirse de nuevo. Oye, hermano, cuando el enemigo te pone vaina, te pone vaina. Inscribirte de nuevo. Le digo que en 4º. Me dijo, no, en las pruebas nacionales. Era, sí, tú tenías el 4 aprobado ya. Exacto. Era enero, ya había salido la primera convocatoria, que era en marzo del 2019, estamos hablando. Y entonces me inscribo para la de junio, que es la segunda convocatoria. Le dije, mentira, diablo. Se acabó el relajo, yo voy a estudiar. Fui a la universidad. Empezar a estudiar todo lo concerniente a la prueba nacional. Exacto, pero le dije al diablo que mentira, 21 años parado, él ya conmigo se finiquitó, porque yo estaba decidido a estudiar. Voy a la universidad, explico el proceso, le digo al Señor, ya yo era cristiano. Nosotros entramos al evangelio en junio del 2018 y eso fue en enero del 19. Le digo al Señor, la va a pasar tú, porque yo voy a ir con un lápiz y un borra. Hermano, en junio yo fui a la segunda convocatoria, como mismo le estoy contando, con un lápiz y un borra. Yo no estudié absolutamente nada, porque lo que yo vi hace 21 años no era lo que estaban dando ahora. No era lo mismo ya, ¿no? Jamás. Entonces yo no me enfoqué ni me mortifiqué, por eso te dije ahorita, ya tú tienes que depender de Dios, no tú a medias y Dios a medias. No, la va a pasar tú, le dije al Señor, con un lápiz y un borra. Y fui y me senté. Todos los días, los 4 días, a lo que el Señor me dijera que llenara. Para no cansar del cuento, de las 4 yo pasé 3. Y por un punto me dejaron la otra. Me inscribí en la tercera convocatoria, yo cogí 2, yo cogí la segunda en junio, la tercera convocatoria era en julio, el mes siguiente. Ajá. Y la tomé de igual manera, con un lápiz y un borra. Ahí pasé la otra materia. Me imprimieron el documento julio y yo entré a la universidad en agosto. Calientico otra vez. El 19, caliente otra vez. Y ahí empecé yo
agosto del 19, en el tercer periodo, la carrera de Derecho en la Universidad UTFE Campo La Romana, culminando con éxito, gracias al Señor, en el 2022. Y mi graduación fue en el 2023, como te mencioné ahorita, magna cum laude. Aleluya, felicidades, mi hermano. Eso nomás lo hace Dios cuando tú confías en Dios y cuando tú pones todo en la mano de Dios. Qué testimonio tan poderoso. Hoy estoy en maestría de Derecho Inmobiliario. Ya llevo un año, se termina el año que viene a medio año. Y entonces culmino la maestría de Derecho Inmobiliario el año que viene, si Dios lo permite. Amén. Hermano mío, si pudieras hablar con tu yo del pasado, ¿qué tú le dirías? Que no me dejara crecer el orgullo, lo que yo era. Orgulloso, eso yo mataría, pero de inmediato, porque eso es lo que me ha costado a mí, siendo cristiano, entregarle al Señor para que el Señor lo destruya. El yo pedir perdón, el yo pedir permiso. Yo era orgulloso, y un orgulloso es arrogante, es acreído, todo lo, ¿entiendes? Entonces un muchacho que tuvo, no te voy a decir todo, pero después que ingresé a la academia, muchacho joven, aparente, tuve muchísimas cosas. Entonces eso yo mataría desde el inicio. Eso le diría yo al yo. ¿Qué enseñanza te dejó todo este camino que hoy quisiera compartir con la gente que nos ve? ¿Qué te puedo decir ahí en esa pregunta? Confiar en Dios, que Dios lo es todo. Confía en Dios, entrégate al Señor. Las cosas que no se ven son más importantes que las que se ven. Y Él tiene para ti grandes cosas. Solo confía, cree y espera. Si quieres ser millonario, ahí tiene una tripleta. Ay, ya estuvo buena. ¿Hay alguna frase o un versículo bíblico que te represente tu historia de fe y de transformación? Mira, yo soy amante al rey David, el salmista David, los salmos. David era una persona que tenía el corazón conforme a Dios. Yo creo que en la tierra no hay uno que tenga el corazón conforme a Dios, pero sus enseñanzas están ahí. A mí me agrada, me encanta todos lo de David, porque fueron escritos con el corazón. Pero Salmos 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. Fíjate que no dice de medias, ni de un chin, ni de tres cuartas. Te dice de todas ellas te librará. Señores, tuvimos hoy una entrevista para chuparse los dedos. De verdad que hoy dio cátedra de ley de vida, de progreso, de fe. De verdad que me encantó esta entrevista, Danilo. De verdad, gracias por compartir. Tu testimonio es una prueba viva de que nunca es tarde para empezar de nuevo y que cuando Dios entra en el corazón, la historia cambia por completo. Eso es. Yo soy de lo que dice que Dios no cambia, Dios transforma. Transforma. Eso es porque cuando Él llega, todo se transforma, todo, todo. Y aunque tú salgas obligado, tienes que volver a entrar porque ya Él te transformó. Esta entrevista necesariamente tiene que tener una segunda parte. Y yo quiero que esa segunda parte hablemos del viajecito tuyo allá a Uruguay, ¿fue? A Honduras. A Honduras, sí. Esa sí, segunda una parte parte. larga, lo voy a dejar ahí porque ahí hay un retoño mío por ahí. Pero la segunda parte viene por ahí. Bueno, mi gente, ahí estuvo ya como dicen en la película, el trailer de la próxima. No, lo vamos a hacer en una tercera temporada, porque esta es la segunda temporada del podcast. En una tercera temporada vamos a venir con esas informaciones nuevas de por allá de Honduras. Mi hermano, un placer, 1.000.000 de gracias, de verdad. Te agradezco. Si tienes algunas palabras finales ahí para decirle a la gente que nos ve. El placer es mío. Tú sabes que con el corazón te dije de inmediato que sí. Tú y yo, como dijimos al principio, somos hermanos de crianza, patio con patio. Eso no lo sabe la gente. Una calle yo y una calle tú, pero nosotros nos juntábamos patio con patio a jugar.
Para mí que es un placer, estoy a tu orden, Miguel. Mi hermano Cava, Miguel, por si nadie lo sabía, ¿eh? Son tantos ya que la gente va a decir, ah, cara, acaba, güey. Un apodo de cancha, un apodo de Sí, cancha. sí, porque Estoy a tu jugamos orden, hermano. baloncesto ¿Verdad también que juntos, en el mismo equipo incluso, muchos años. claro que sí, claro que sí. Y Hermano nada, mío, un mensaje final a la gente que nada, que el Señor le bendiga grandemente, confía en el Señor. Vuelvo y te voy a repetir esa tripleta para que seas millonario. dile ahí. Confía en el Señor, cree en el Señor y espera en el Señor. Aleluya. Muchísimas gracias, ¿verdad, mi hermano? Y cuando quieras volver, estas cámaras están abiertas para ti. El mensaje de fe, lo que sea que tú quieras compartir con nosotros, vamos a estar por ahí. Gracias, ¿verdad? Dios te bendiga mucho y gracias por darme ese chancecito de poder hablar contigo. Amén, hermano. Un abrazo. Amén. Cuídate, mi hermano. Entonces, mi gente, esto fue Latinos al Micrófono, un espacio, ¿verdad? Donde cada historia inspira, sana y da esperanza. No te pierdas nuestro próximo capítulo, donde vamos a tener también otro invitado de lujo como el que tuvimos en el día de hoy. Dios me le bendiga mucho y que tengan un feliz resto del día. Bye bye.